Vamos a buscar la asistencia de nuestro Dios una vez más en oración. Y luego de esto vamos a ubicar nuestros dedos en el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Oremos. Padre, nosotros nos sentimos agradecidos y contentos de poder venir una vez más a adorar tu nombre. Ahora te rogamos para que tú nos bendiga a través de la meditación de tu palabra. Habla a nuestros corazones, enciende nuestras almas y guíanos a toda obediencia perfecta por amor de tu palabra. En Cristo lo pedimos. Amén. Como ustedes saben, hermanos, hemos estado estudiando el capítulo 11 de este libro de Deuteronomio. Y hasta ahora hemos visto 3 de las exhortaciones que tiene Moisés, o que Moisés entrega aquí al pueblo de parte del Señor. Y en los mensajes anteriores nosotros estuvimos viendo cómo el pueblo de Dios podía gozar de la bendición, de la protección y del cuidado del Señor siempre que mantuvieran sus pies y sus corazones en Él. De ahí que la primera exhortación que Moisés trae al pueblo es: amarás pues a Jehová tu Dios. El amor a Dios como una expresión del amor que ya nosotros habíamos experimentado en Él. Así que Él le dice: amarás. Y ese amor, como ya decía, lo amarás porque su amor no ha cesado para con nosotros. El amor de Dios no ha cesado para con su pueblo. La otra razón por la que debían amarlo era porque Él había mostrado su amor primero para con ellos. Y en tercer lugar veíamos que también debíamos amarlo porque Él sigue siendo para nosotros la fuente de toda bendición. Eso veíamos en el primer mensaje. En la segunda exhortación que veíamos a partir del capítulo 8 y hasta el versículo 15, desde el verso 8 y hasta el verso 15, veíamos allí que debíamos guardar la palabra, y que guardar la palabra tenía unas implicaciones de vigilar, de ser un vigilante, de ser un vigía, un atalaya, un guía, y que debíamos atesorar esa palabra en nuestro corazón y guardarla como se guarda un tesoro que continuamente estamos mirando para asegurarnos que está ahí. Así que no era un guardar como el guardar común que teníamos, donde guardamos un acta de nacimiento en un papel, lo dejamos ahí, sabemos que está ahí, pero nunca vamos a verlo. Y eso decimos que está guardado. El contexto aquí de guardar la palabra es de mantenerme vigilante, de mantener mis ojos pendientes a ella, de modo que tenga la seguridad de que siempre está a la vista, de que siempre está ahí. Y en tercer lugar, y en el último mensaje que veíamos hace ya 2 o 3 semanas, veíamos la tercera exhortación que Moisés traía al pueblo, y era de vigilar, de guardar el corazón. Era de guardar nuestro corazón, un llamado de guardarlo. Y la razón por la que Dios estaba trayendo esta exhortación a través de Moisés es por algo muy sencillo, hermanos. Cuando estamos en necesidad, cuando estamos en aprieto, cuando estamos viviendo momentos difíciles, nadie tiene que decirnos cuánto debemos orar o cómo debemos orar. Nosotros estamos de rodillas allí. Pero cuando recibimos la bendición, cuando tenemos la bendición en nuestras manos y las cosas van bien y nuestras vidas están prosperando, producto de la bendición del Señor, hay una tendencia natural a ver la bendición como algo normal, y eso hace entonces que descuidemos nuestro corazón. Se descuida nuestro corazón, no lo vemos y no estamos pendientes, como que esa es la continua bendición de Dios para nuestras vidas. Y por eso Moisés le dice: guarden su corazón, porque es posible que la prosperidad pueda desviarlo. Y eso lo hemos visto muchas veces, hermano. Hemos visto a muchos hombres que conforme llega la prosperidad, también llega su caída. Conforme llega la prosperidad, también llega la caída. Porque aunque no lo creamos, sentirnos rodeados de bendición continuamente puede constituirse un peligro para nosotros. Y hay un ejemplo muy sencillo que siempre me gusta tomar. Cuando usted ora por los alimentos, ¿usted está consciente que esa ha sido la expresión de la misericordia y la bondad de Dios para tu vida ese día?
y que muchos en el mundo no tienen que comer y tú tienes? Observen cómo el hecho de que todos los días nos levantamos y todos los días respiramos y todos los días comemos puede hacer que esa bendición, esa muestra de la misericordia continua de Dios, no la valoremos en la dimensión que merece. Nuevas son tus misericordias cada mañana, dice las Escrituras, pero tú estás consciente que el despertarte y el respirar, el no tener que pagar el aire, es una continua bendición de Dios en tu vida. Hermanos, a veces nos acostumbramos a las bendiciones, al cuidado del Señor, y así como nos acostumbramos, bajamos la guardia y no tendemos entonces a guardar nuestro corazón en esta cosa. De ahí que Él dice, guarda tu corazón, guarda la palabra en ella. O sea, es un ejercicio consciente y deliberado de yo guardar continuamente mi corazón. Y la razón la vimos en Proverbios. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y la razón es porque desde allí nacen los buenos y los malos pensamientos. De la abundancia del corazón hablará la boca. Por eso es que el mismo Señor lo dice en Mateo, cómo siendo bueno, cómo siendo malo podréis ¿qué? Hablar lo bueno. No es posible, no se puede. Entonces nosotros debemos, como dice el versículo 16, cuidaos no sea que se engañe vuestro corazón y se desviéis y sirváis a otros dioses. Dios conocía el corazón del pueblo y sabía que luego de la prosperidad, luego que ellos entraran y estuvieran tranquilos en Canaán, pudieran sentir la tentación de adorar a otros dioses. Y continuamente Dios habla a su corazón para decirle que tengan mucho cuidado con adorar a otros dioses. Dios no va a compartir su gloria con nadie, hermanos. No va a compartir su gloria con nadie. Así que estos tres mensajes hemos visto hasta ahora. Esas tres exhortaciones ha traído Moisés hasta ahora. Pero en el versículo 26 y hasta el 32 de este libro de Deuteronomio, Moisés pasa a interpelar al pueblo para tomar una decisión. Y leamos el versículo 26 hasta el 32. Vean versículo 26 de Deuteronomio 11 y leamos hasta el 32. Dice el texto: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, porque yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. 29. Y cuando Jehová Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en Arabat, frente a Gilgal, junto al encinar de Mor. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Ellos van a pasar a poseer la tierra. El pueblo va a llegar finalmente a Canaán. Y Dios le dice, sí, pero aquí, cuando llegue el momento de la bendición, ustedes tienen que recordar que han de tomar una decisión que marcará sus vidas, o bendición o maldición. Y el texto es muy interesante, hermanos, porque continuamente el libro de Deuteronomio, cuando trae la ley, habla de la obediencia que el pueblo debe tener y que esa obediencia continua es un medio de bendición. Ellos no podían esperar la bendición de Dios cuando andaran de espalda a Dios. No podían esperar el cuidado de Dios mientras caminaran de espalda a Dios.
Dios conoce la tendencia idólatra de nuestro corazón, no solamente en el caso de ellos hacia los Baales y hacia cada uno de los dioses de su época, sino la tendencia natural de nuestro corazón a ver la bendición antes que al dador de ella. Y por eso tenemos hombres y mujeres que confían más en su dinero y en la cuenta de banco que en el Dios que le ha dado el dinero. Y convierten entonces el dinero en su Dios. Si Israel quería gozar de la bendición plena de Dios, del cuidado de Dios, ellos debían en primer lugar amar a Dios sobre todas las cosas. Debían obedecer y guardar la palabra, y debían guardar su corazón. Y esto implica, hermanos, una decisión. Y nuestra vida, todo lo que hacemos, se basa en decisiones. Las decisiones que tomamos marcan el rumbo de nuestras vidas. Marca el rumbo de nuestras vidas. Si no, observen cómo en el Nuevo Testamento continuamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio? Es un llamado a la gente a tomar una decisión, ¿o no? De hecho, muchas iglesias todavía nos dicen, y ya tomaste tu decisión. Pero es que eso es el Evangelio, llamar a los hombres a tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y si no se arrepiente, ¿qué están diciendo? No me interesa Dios. ¿Qué hay? Castigo, muerte eterna, juicio para ellos. Y déjenme decirle que en el día del juicio, hermanos, todo el mundo va a escuchar bien claro. Aunque hoy se hagan los sordos cuando le digamos arrepentidos y convertidos. Aunque hoy le hablemos de que deben tomar una decisión que va a marcar el futuro, que va a marcar las riendas de su vida. Y muchas veces no nos hacen caso. Nos tienen hasta por locos muchas veces. Pero el día del juicio se darán cuenta lo importante que era tomar esa decisión. La decisión de creerle a Cristo. La decisión de seguir a Cristo. Ese día sus oídos se abrirán y sus ojos verán y su boca gritará. Dice las Escrituras que será como el lloro y el crujir de dientes. Allá no podrán decir, nadie me predicó, no me dijeron hacia dónde ir. Sí, igual que Moisés habló al pueblo, nosotros te decimos hoy, está delante de ti la bendición y la maldición. Obedecer a Dios, guardar su palabra, cuidar tu corazón, ir tras Dios es la bendición. Darle la espalda a Dios es la maldición. Y cosecharás la consecuencia de eso. Y aunque el caso de Israel no era decidir entre si se iban a convertir o no, lo que quiero enfatizar aquí es que las decisiones espirituales que tomamos en nuestra vida tienen una repercusión eterna. Las decisiones espirituales que hoy tomamos tendrán su efecto mañana. Tendrán su efecto mañana. Los que están aquí y no conocen al Señor aún, tienen que empezar a ponerse a cuenta con Dios. Porque si no te pones a cuenta con Dios hoy, si no entregas tu vida al Señor hoy, mañana será parte de lo que el Señor dirá, apartados de mí. Apartados de mí. Y es importante nosotros entender que la obediencia en la vida evangélica produce bendición, pero la desobediencia produce ruina. Por eso vemos tantos creyentes que dan pena, que llegan a cuestionarse, pero ¿y creerá en Dios? Y me imagino que algunos impíos dirán, pero si ese que es cristiano está así, yo ni quisiera llegar al evangelio. Hermanos, porque la obediencia nos hace ser hasta un mal ejemplo. La desobediencia, nos hace ser hasta un mal ejemplo. Cuando decidimos desobedecer, vamos a cosechar la consecuencia de eso. ¿Y saben por qué? Porque si eres hijo, Dios te llevará a un estado en el que tenga que clamar como clamó el hijo pródigo. Él estaba allí. ¿Quién dirá que el padre de ese muchacho que estaba en una pocilga era rico? ¿Quién dirá que el padre de ese muchacho que había malgastado todo, que había abandonado su casa, era rico? Si ellos lo hubiesen sabido, seguro que hablan mal del padre, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hizo él?
cuando recordó las misericordias de Dios, se paró de ahí, fue a su padre y se arrepintió. Si tú eres hijo y eres desobediente, prepárate, que Dios te va a hacer pasar por el horno de fuego por el cual pasó al hijo pródigo. Si eres hijo, Dios no te tratará con suavidad, no, te traerá, aunque te traiga partido en pedazos, aunque te traiga despedazado, pero te traerá. Por eso tienes delante de ti, eliges si obedecer o desobedecer. Los israelitas podían jactarse de que ellos eran el pueblo de Dios, sí, pero eso no dice que Dios apoyaría su pecado. Eso no dice que Dios apoyaría su pecado. No, Dios trataría con su corazón, Dios trataría con su alma. Porque bien lo dice las Escrituras, hay muchos que dicen, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos milagros. ¿Y qué le dice el Señor? Apartado de mí, maldito. Apartado de mí, yo no lo conozco, hacedores de maldad. Habrán muchos en medio nuestro con apariencia de piedad, pero sus hechos, ¿qué harán? Negarán la eficacia de la misma. ¿Por qué? Porque no viven una vida de obediencia real. No hay una vida de obediencia real, todo lo contrario. Nosotros sabemos que hay muchos disfrazados, pero solo aquellos, y oigan bien mis hermanos, solo aquellos que de todo corazón deciden amar a Dios, guardar su palabra y vivir en obediencia a ella, evidencian la naturaleza de su elección. Ellos viven bajo la bendición, protección y cuidado continuo de su Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él lo prometió. Si obedecéis mis mandamientos y guardáis mi palabra. Y vimos en los versículos, ¿qué decía el Señor? Daré la lluvia temprano, su fruto producirán a tiempo, su tierra será fértil, los bueyes que tendrán serán, todo gozarían de la bendición total del Señor. Por eso en el versículo 27, Moisés le dice, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Y el versículo 28 dice, y la maldición si no oyereis. Y la maldición si no oyereis. Desde el versículo 13 Moisés le dijo que bendecir, la bendición dependía del cuidado especial que ellos tuvieran de la palabra de Dios. Toda bendición y toda buena dádiva podían disfrutarla los israelitas siempre que caminaran de la mano con su Dios. Si obedeciereis cuidadosamente, dice el versículo 13, mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y a partir de esos versículos del 14 empieza dando, yo daré, yo daré, yo daré y yo daré. Y allí se veía la bendición de Dios sobre ellos. Moisés termina su exhortación en este capítulo diciéndole, decidan si van a obedecer o si van a desobedecer a Dios. La declaración de la bendición y maldición que siguen la presentación de todos los versículos siguientes y los capítulos que van desde el 12 y hasta el 26, y que es lo que conocemos como las leyes deuteronómicas, hablan al pueblo de todo lo que ellos debían guardar en cada una de las áreas de su vida como sociedad y como pueblo dentro de Canaán. Por eso Dios los reta, le da la alternativa, mirad bien la bendición y mirad bien la maldición. Obedecer era serle fiel a Jehová, mantener los estándares del pacto. La consecuencia de la desobediencia es la maldición. Es apartarte del camino de Dios, servir a otros dioses, olvidar la palabra y todo lo que Dios te ha dado, creer que proviene de otras manos, que no es la mano del Señor. Hermanos, el pueblo de Israel continuamente tenía que enfrentarse a esto. Josué en el capítulo 24 lo enfrentó con las mismas palabras de Moisés. Con las mismas palabras de Moisés. Josué lo llamó a tomar una decisión. En el capítulo 24, versículo 15 de Josué, él le dice,
Si mal os pareciere servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él lo invitó a tomar una decisión y le puso delante de ellos las consecuencias de esa decisión, hermanos. Y es que continuamente debemos revisar nuestro corazón con esto, porque vemos una y otra vez cómo los profetas tienen que combinar al pueblo ante esta realidad. ¿O no fue acaso lo mismo lo que le pasó al profeta cuando estaban allá con Baal en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21? ¿Qué fue lo que Elías le dijo al pueblo? Fue la misma frase, hermanos. Las mismas frases, versículo 21 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ante esta reprensión, no respondió palabra. Dice el texto que no respondieron palabra. Mis hermanos, esto nos enseña a nosotros dos cosas muy, muy importantes. El ser cristiano no es un antídoto para permanecer y luchar con nuestros pecados, no. Por el ejemplo que ya pusimos. Hermanos, es una permanente vida de obediencia por principio. Oye bien, es una permanente vida de obediencia por principio. Aferrado a la sobreabundante gracia de Dios que no cesa para con nosotros, lo que nos hace permanecer y perseverar. Por eso es que hay tantos evangélicos o cristianos débiles en la familia de la fe. ¿Saben por qué? Porque muchas iglesias lo que les importa es sumar números. Pasen adelante, conviértanse, levanten la mano, digan que sí, que creyeron. Ya, eres cristiano. ¿Y después de ahí qué? ¿Qué? ¿Después de ahí qué hay? No, hermanos, el confesarlo es el primer paso, y lo vimos en una serie de escuela dominical que estábamos viendo aquí, del efecto del evangelismo práctico en la conversión. Después de ahí, ¿qué? Hay que desarrollar una vida de obediencia por principio, una vida basada en la gracia abundante de Dios que no va a cesar para con aquellos que le aman y le obedecen. No crea que es por tu conocimiento, por lo fuerte que eres, por todo lo que sabes. No, mi hermano, no. Es por tu vida de obediencia. Porque hay mucha gente que conoce mucho y es bastante cabezadura y desobediente. ¿De qué le sirve el conocimiento? ¿De qué sirve el conocimiento si no nos lleva a la obediencia? Por eso tenemos que ir continuamente a la gracia de Dios, que no cesa, hermanos. Y lo segundo es que las tentaciones vendrán. Los momentos donde la lucha con nuestro corazón vendrán y serán batallas encarnizadas. Y tendremos que tomar una decisión frente a la tentación. Y esa decisión tiene que ver muchísimas veces con si voy a obedecer la palabra de Dios, si voy a permanecer firme en ella, o si las circunstancias me llevarán a claudicar de lo que he creído. Hermanos, y muchas veces nos vemos en ese dilema, en esa tentación, en esa decisión. Yo hablaba con mi esposa esta semana acerca de, le ejemplificaba cómo muchas veces nosotros torcemos el principio para acomodarlo a nuestra situación, y le ponía el ejemplo que sucede muchas veces con los jóvenes en la iglesia. Tengo 26, 27, 28 años, no tengo novio, no tengo con quién casarme, todavía nada. Y hay un chico que es muy bueno, que la trata bien, que es una buena persona en el término de lo que nosotros llamamos un buen muchacho, pero no es creyente. No es creyente. Y llega el consejo. Sí, es cierto que él es bueno, no estamos diciendo que él no es bueno. ¿Que te trata bien? Sí, eso también lo sabemos que te trata bien. ¿Que tu familia está encantada con él porque también es de buena familia? Sí, eso también puede ser. Es creyente. Hermanos, es el principio. Pero lo acomodamos. Pero me voy a quedar soltero, me voy a quedar soltera, ¿qué va a pasar conmigo?
es el principio. A la larga se va a reducir en esto: obedeces o desobedeces, punto. No hay más. Tú lo podrás acomodar. Y puede ser cierto que sea un buen muchacho, que no tenga una vida licenciosa en la calle. Es más, como decimos, que sea hasta de su casa. Porque cuando queremos algo, hermanos, mire, y queremos que el consejo se torne en base a lo que yo quiero, acomodamos la cosa bien. Y como siempre digo, puede ser cierto todo lo que tú me estás diciendo. Pero ¿qué dice el principio? No unáis en yugo desigual. Hermanos, si en nuestras vidas continuamente nos enfrentamos a eso, cosa que queremos, cosa que hasta la consideramos lícita, pero cuando vamos a la palabra de Dios, vimos que dice no, y queremos negociar el principio. No, pero espérate, que tal vez si hago esto, si hago aquello, si arreglo esto. Y yo le decía finalmente a mi esposa, y puede ser que se case y que le vaya bien, puede ser que sí. Pero si no le va bien, que se prepare. Porque las consecuencias van a venir tarde o temprano. Pastor, que ese hombre llegue a las 3, hable con él. Pero mi hermana, yo te dije que no te cases, que no era creyente. Pero es que él me trataba bien y usted sabe, mira, hasta mi mamá, él era una chulería con mi mamá. Pero mi hermana, ¿cuál era el principio? Hermanos, nosotros nos reímos, pero es la realidad. Y estoy poniendo ese ejemplo, pero pudiéramos poner muchos ejemplos en nuestra vida. Hay muchos negocios que tú sabes que no debes hacerlo. Hay muchas cosas a las que tú sabes que no debe ir, que el principio te dice que no lo haga. Y esa es una forma práctica de nosotros ver, hermanos, cuando estamos obedeciendo y cuando estamos desobedeciendo. Hiciste el negocio con el hombre, te aconsejaron que no. Fuiste donde el pastor y como el pastor te dijo que no, fuiste donde Jason, porque Jason es el experto en finanzas. Cuando Jason miró los números, te dijo que los números daban, pero te preguntó, ¿y es creyente ese socio con el que tú vas a iniciar ese negocio? Ya no te gustó tampoco lo que dijo Jason, así que me fui para el otro lado. Y lo que andamos, hermano, es buscando un aval para desobedecer el principio. Bendición y maldición, obediencia y desobediencia. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Quieres la bendición de Dios? Obedécelo. Haz lo que Él dijo. Porque si Él conoce tu futuro, Dios sabe lo que tiene para ti. Y ciertamente lo conoce, hermanos. Ciertamente lo conoce. Bueno es al hombre esperar en Jehová. Así que mis hermanos, no tratemos de buscar una tercera opción. La opción es obedecer o desobedecer. Esa es la realidad en la que nos encontramos en muchas de las decisiones de nuestras vidas. No tratemos de buscar una tercera opción, no la hay. O estás con Dios o estás contra Dios. Cuando nos enfrentamos a esa decisión, entonces debemos decidir qué es lo que vamos a hacer. Y la Biblia dice claro, si decides obedecer, la bendición estará contigo. La mano del Señor no te abandonará. Si decides desobedecer, sabrá que te enfrentarás al juicio y a la ira de Dios. Y esto, hermano, era tan importante que el pueblo lo tuviera claro, que Dios ordena todo un ritual. Y veamos el ritual y la importancia, porque es interesante todo lo que acontece luego del versículo 28. A partir del 29, inicia el ritual. Moisés le dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual vas para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Rizín y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habitarás en Arabat frente a Gilgal, junto a la encinar de Mor. Y es interesante, le digo, porque es un camino que lleva a Canaán, que está en todo el territorio de lo que es Siquén. Y Dios está diciendo, en una montaña y en la otra van a colocar la bendición y la maldición. Vamos a ver más adelante en el capítulo 27 y 28 cómo se da ese ritual. Pero lo que quiero que veamos ahora brevemente es que Dios eligió un lugar para ese ritual. Ese lugar es Siquén. Y tal vez, no lo dice las Escrituras, es una especulación mía, tal vez Dios eligió ese lugar allí por la relación que guarda con los patriarcas. Recuerden que cuando venía Abraham
Allí fue donde Abraham se paró y edificó un altar para Jehová. En Génesis capítulo 12, versículo 26 nos dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y allí edificó un altar a Jehová que le había aparecido. Y más adelante vemos entonces también en Génesis 33, versículos 17 y 20, cómo Jacob, luego que había ayudado al pueblo a salir de una batalla, va a ese lugar y construye también allí un altar al que llamó el Eloé e Israel, o sea, Dios de Israel. Y es ese mismo lugar donde se va a desarrollar ahora este ritual de la bendición y la maldición. Vamos entonces al capítulo 27 para que veamos allí en qué consistió el ritual. Capítulo 27, en los versículos 11 al 14. Traemos en mente que entonces en el capítulo 11 nos dice que la bendición estaría en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Y así mismo lo narra Deuteronomio 27. Dice el versículo 11: y mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Estos estarán sobre el monte Ebal, los demás para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Así que cuando llegaron, las tribus se dividieron: 6 de un lado, 6 del otro lado. Los levitas y su compañía y su grupo pronunciarían la bendición, y los demás estarían en el monte Ebal para pronunciar la maldición. El capítulo 27 y 28, si ustedes lo pueden leer entero luego en su casa con tiempo, verán todos los detalles que allí se dan. Pero por un asunto de tiempo vamos a ir enfatizando algunos. Y comencemos entonces con la consecuencia de la desobediencia. Y veamos cómo se daba el ritual. En el versículo 13 del capítulo 27 nos dice: y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón y Neftalí. Sigue diciendo el texto en el verso 14: y hablarán los levitas y dirán a todo varón en voz alta. Observen bien, las maldiciones, ¿cómo se iban a pronunciar? No era en voz baja, era en voz alta. El pueblo tenía que escuchar lo que le estaban diciendo. El pueblo tenía que escuchar. Y encima de que tenían que escuchar, tenían que responder. ¿Y saben cómo tenían que responder? Amén. Hermano, eso es duro. Que a usted le estén voceando una maldición y usted mismo diga amén. Que así sea si no hago conforme a eso. Y las maldiciones que se pronunciaron allí, mis hermanos, no eran tibias, no eran livianas. Desde el versículo 15 y hasta el versículo 26 se pronuncian 12 maldiciones. Comenzando con el versículo 15 decía: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, maldito aquel que deshonrare a su padre y a su madre. Y así se pronunciaron las 12 maldiciones hasta llegar al versículo 26. Maldito el que no se conformare a las palabras de esta ley para hacerla. Y todo el pueblo dirá amén. 12 maldiciones, una detrás de otra, mis hermanos. Y cuando terminara, el pueblo tenía que responder amén. Qué duro era esto. Desde la colina del monte Ebal se podía escuchar a Rubén, Gad, Zabulón, Dan y Neftalí proclamando a todo pulmón al pueblo: maldito, 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 mientras caminaban, y tenían que responder amén a lo que se estaba diciendo desde allí. Hermanos, y la maldición no terminaron con esas 12. Si nosotros vemos el capítulo 28, a partir del versículo 15 y hasta el 68, hay casi 50 versículos más
declarando la consecuencia de esas maldiciones y mostrando muchísimas más maldiciones que le vendrían al pueblo por desobedecer a Dios. Y no la vamos a leer toda, hermanos, pero sí le voy a leer la última. En el versículo 63 dice, del capítulo 28, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicarlos, así se gozará en arruinaros y destruirlo. Y seréis arrancados sobre la tierra, la cual entráis para tomar posesión de ella. Dios mismo le dice, el gozo que yo sentía en bendecirlo es el mismo gozo que voy a sentir en arruinarlos y destruirlos si desobedecen mi palabra. Hermanos, si eso no es palabra de hombre, fue Dios. El mismo gozo que sentía para bendecirlo, lo utilizaría para arruinarlos. La consecuencia de la maldición vienen directamente de la mano de Dios. Él no dará por inocente al culpable. No lo dará, no lo dará. Pero si ellos decidían obedecer la palabra de Dios y caminar conforme a todo lo que su siervo Moisés había dado, entonces gozarían de la bendición. Vean entonces en esta segunda parte cómo la obediencia tiene como consecuencia directa la bendición de Dios sobre la vida de ellos. Allí estaban en el monte Gerizim para bendecir al pueblo Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Benjamín. Siguiendo la misma estructura, mis hermanos, ellos clamarían a todo pulmón estas bendiciones. Y todas esas bendiciones vendrían sobre ellos, dice el verso 2 del capítulo 28, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. El conjunto de bendición inicia en el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tu campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Y termina diciéndole el versículo 13. Lean, hermanos. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estará encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Podemos leer desde el verso 3 hasta el verso 13 todas las bendiciones de que gozaría el hombre que obedece al Señor. Por eso Moisés lo puso claro. Mirad bien lo que van a hacer. He aquí la maldición, he aquí la bendición. Elegid. Elegid. Hermanos, y esto nos lleva al corazón de todo este capítulo 11. Y el corazón de este capítulo 11 es este, hermanos. Toda la bendición y prosperidad del pueblo de Dios está amarrado a la obediencia de su palabra, a guardar su palabra, a amar al Señor, a guardar tu corazón, no solamente en los tiempos de dificultad, mis hermanos, sino aún en los momentos en que gozamos de la plena bendición del Señor. Aún allí debemos elegir seguir siendo obedientes. Aún allí debemos elegir obedecer todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Solo así podremos, hermanos, seguir siendo bendecido, prosperado, guardado por el Señor. De lo contrario, gozaremos, o más bien no gozaremos, gustaremos la ira de Dios sobre nosotros. Guarda ese párrafo, guarda esa frase en tu cabeza. Así como me gozo en hacerle bien, si no obedecen, me gozaré en destruirlo. Y eso es lo que Moisés quería sembrar en el corazón de ellos. Estas palabras son duras, hermanos, pero nosotros debemos contarnos y considerarlo. Porque nosotros debemos parar esa práctica de negociar los principios y manejarlo por las conveniencias del momento. Aunque las cosas no pinten bien para ti en lo secular, aunque el negocio no cuadre que te vaya a dar, aunque las cosas no den tus números, nunca negocies el principio por las prebendas de este mundo, porque el principio te traerá bendición
el violarlo te traerá maldición. Y eso es lo que vemos en todos estos pasajes. Y hermanos, déjenme decirle que así como Moisés dictaminó que debía llevarse a cabo este ritual, así se llevó. Así mismo se llevó. Pueden ir, guardar esa cita, Josué capítulo 8, versículo 32 al 33. Allí vemos cómo Josué llevó a cabo literalmente y exactamente el ritual que Moisés ordenó aquí. Vamos a Josué, vamos a leer esos dos versos por lo menos. Josué capítulo 8, verso 33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie, uno y otro, al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, y así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, había mandado antes, para que se bendijese primeramente al pueblo. Y luego usted puede continuar leyendo. Pero Josué llevó a cabo el mandato tal cual como Moisés lo dejó. ¿Qué podemos entonces finalmente extraer de esto, hermanos? Primero, los inconversos que nos escuchan y que están aquí. Dios cumplirá toda su promesa. Tú puedes tener eso por cierto. Así como promete salvarte si clama a Él, también Él cumplirá su palabra enviándote al infierno si permanece en el estado en el que estás. El Evangelio te trae la buena noticia de salvación. Juan capítulo 3 versículo 17 es la palabra, es como si fueran las palabras de Moisés ante el pueblo, llamándote a tomar una decisión. El que cree, dice este texto, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué decisión tú vas a tomar frente a esta realidad? ¿Qué tú vas a hacer con esa verdad? Porque no va a dejar de ser verdad, porque tú la asumas o no la asumas. Será verdad y seguirá siendo verdad porque es la palabra de Dios. Si crees en Él, serás salvo. Pero si decides no creer en Él, si decides abandonar, darle la espalda a Dios, Dios también te abandonará en el día del juicio. Dios te abandonará, pero tú tienes la decisión en tus manos de clamar a Él en arrepentimiento y fe. Y Él, que es poderoso para salvarte, no solamente te salvará, sino te guardará, te preservará y te presentará, como dice Judas, delante del trono de Dios con gran alegría. Pero hermanos, nosotros también debemos observar con cuidado las decisiones que tomamos, examinarla a la luz de la palabra para ver si nosotros estamos obedeciendo o desobedeciendo en nuestras decisiones personales. Ninguno puede servir a dos señores, nos dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás a otro. Esa es la realidad. Procura, mi hermano, que tus decisiones estén basadas en los principios de la palabra de Dios para que te vaya bien. Y esto no es evangelio de la prosperidad, mi hermano. El evangelio de la prosperidad nunca habla de la consecuencia de la desobediencia. El evangelio real sí. Te dice, tú quieres bendiciones, tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres que Dios te prospere, que Dios encamine a bien todo lo que tú hagas. Cree en su palabra, obedece sus mandamientos, guarda tu corazón. Mantente fiel a Dios y la bendición no cesarán para contigo. Si haces lo contrario, prepárate a vivir una vida miserable en esta tierra y a probar el polvo del infierno aquel día. Mateo capítulo 6 nos da una buena exhortación en el versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en los cielos, donde el orín no corrompe y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está tu corazón. Allí está tu corazón. Oh mis hermanos, que
con una conciencia limpia, con convicciones reales, nosotros siempre elijamos obedecer a Dios a pesar de y por encima de las circunstancias y aún de nuestros propios deseos. Que nuestra obediencia no sea una obediencia basada en los sentimientos, sino en los principios de la palabra de Dios que han de gobernarnos. Y si perseveramos en ello, hermanos, Dios nos colmará de bendiciones que sobren y abunden en nuestras vidas. Que esa sea la realidad de cada hombre y de cada mujer que compone esta manada pequeña iglesia bíblica de la Trinidad. Elige obedecer y la bendición de Dios estará de continuo en tu vida. Amén. Padre, te damos gracias por traernos y enfrentarnos con esta verdad. Pero te rogamos que tú fortalezca nuestros débiles corazones, que tú fortalezca nuestras convicciones, que tú nos hagas hombres y mujeres dispuestos a obedecerte sin importar las circunstancias, sin importar lo que tengamos enfrente, confiando únicamente en ti. Porque sabemos, Señor, que el obedecer tu palabra es mejor que cualquier cosa. Porque sabemos que el obedecerla y vivir a la luz de ella es bendición para nuestras vidas. Pero cuán difícil es, Señor, a pesar de que sabemos esas verdades, permanecer firmes en ellas. Oh Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda obediencia perfecta, que tu Santo Espíritu, Padre, nos convenza cada día de estas verdades y nos ayude, cual Padre, a caminar estos caminos en obediencia, esperanza y fe en ti. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.